Hola, bendiciones. Quería compartirte la parábola del sembrador, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4. Y para que vayamos entrando al estudio, quería compartirte qué significa parábola. Dice que proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración. Jesús lo hacía por una lección espiritual. A través de la parábola, Jesús podía explicar una situación espiritual. Y vamos a la palabra. Dice en Marcos 4, versículo 4, y el 3. Hoy he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Después vamos a continuar porque después el Señor a sus discípulos les explica la parábola que quería decir. Y vamos a ir por partes. Acá vemos que tenemos un sembrador que salió a sembrar. El sembrador sería un instrumento de Dios, una persona usada por el Señor para sembrar una semilla. La semilla sería la palabra de Dios. Entonces el sembrador podría ser vos, yo o cualquiera que quiera dar una semilla de parte del Señor. Amén. Y la semilla de por sí es buena, porque es palabra de Dios, viva, es poderosa, pero da diferentes resultados dependiendo de la tierra. Acá vemos que fue tirada la semilla, puesta la semilla en diferentes tierras. Está la tierra que era la del junto al camino, la tierra de pedregales, la de espinos y la buena tierra. Y la tierra representa nuestro corazón. Es donde es sembrada la semilla y la palabra de Dios. Dependiendo de nuestro corazón, es como va a dar fruto o no la semilla sembrada. Y en la del camino dice, vamos a volver a leer el versículo, dice que cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y después Jesús les explica qué quería decir. Dice, y estos son los del junto al camino, versículo 15, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Acá vemos que en el terreno del junto al camino, un camino que a causa de la gente pasarle, se endureció la tierra. Entonces, cuando cae la semilla, no podía la tierra absorberla, quedaba sobre la superficie de la tierra. Y perdía esa semilla, venía el enemigo y la robaba. Y esos son los corazones que fueron maltratados, corazones que fueron pisoteados. Entonces hace que se endurezcan. Y esos corazones, como están endurecidos, no reciben la semilla. Entonces vienen ¿quién? El enemigo. No va a venir el enemigo, sino usa a otras personas que rodean su vida para robarle esa semilla. Un ejemplo puede ser de que recibiste una palabra de parte de Dios, la querés compartir con otra persona y esa persona, usada por el enemigo, viene y te roba la semilla en hablándote mal de esa semilla, hablándote mal de la iglesia, hablándote mal de Jesús. Entonces, al tener tu corazón endurecido, perdés la semilla. Bien, y ahora vamos al otro terreno. El otro terreno, dicen en el versículo 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Acá vemos la tierra de pedregales, que dice que cayó la semilla en esa tierra y creció. Pero ¿qué pasó?
salió el sol y la quemó, porque no tenía raíz. Entonces acá vemos los de corazones que no tienen profundidad de raíz, que no echan raíces esa semilla, sino que crece rápido y cuando viene el sol, que sería la prueba, viene y quema y la seca a la planta. Y acá Jesús le explica a su discípulo, el versículo 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Acá vemos que son personas que como no tienen raíces, reciben con gozo, la creen en su momento, pero cuando vienen pruebas, vienen circunstancias, vienen tribulaciones a causa de la palabra, para probar a ver si hay raíces profundas, viene y se quema la planta y se seca. Esos son los de que son manejados por las emociones, que entra también el doble ánimo, que un día creen, otro día no creen, hay inestabilidad. Como decía Santiago en capítulo 1, que habla de los de doble ánimo, son inconstantes en todos sus caminos. Amén. Así que ese es el tipo de tierra, los que son emocionales, que cuando viene la prueba enseguida se desaniman y no creen, entra la duda en ellos. Y la otra tierra, en el versículo 8, dice: pero otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y en la explicación de Jesús dice, en el 17, pero no tienen raíz, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Acá vemos otro tipo de tierra, que son los que la ahogan los espinos. ¿Qué serían? Los afanes de la vida cotidiana. Ellos reciben la palabra, pero al no ocuparse de esa semilla, se preocupan por los afanes, se preocupan por qué voy a comer, qué voy a vestir, por el día a día, como también nos enseñan de Marta, la amiga de Jesús, que ella estaba afanada en hacer y no en sentarse como lo hizo su hermana María a escucharlo a Jesús. Entonces estaba afanada, se preocupaba más por los quehaceres de la casa que el escuchar la palabra de Dios. Y no está mal, porque debemos tener un tiempo para todo, pero que los quehaceres no te robe el tiempo de Dios. Y otra parte también es las riquezas, el engaño de las riquezas, el ocuparse todo el tiempo de hacer riquezas, todo el tiempo de tu trabajo, todo el tiempo de querer producir riqueza y no ocuparte de las cosas del Señor, que sería el que te dio el trabajo y el que te dio las riquezas. Y eso, al ocuparte primero del Señor, hará que tu negocio, tu trabajo esté cubierto, porque es el que te añade la riqueza. No ocuparnos de la añadidura, sino del que te añadió el que te añadió, digamos, el trabajo o tu negocio, para que esté bajo la cobertura tu negocio. Pero si nosotros no ocupamos más del trabajo que del Señor, no estará bajo la cobertura de Dios y siempre vamos a terminar escaseando. Y a mí me había pasado una vez que yo quería un trabajo y yo le pedí al Señor y comencé en ese trabajo como cajera en un súper, y justo me tocaban los días que tenía reunión y yo estaba comprometida al servicio con el Señor. Entonces fui a renunciar a los días, al trabajo. Y Dios probó mi corazón, a ver si qué era más importante para mí, servirlo a Él o el trabajo. Entonces, a ese día que yo fui a renunciar, no me dejaron renunciar y me dieron el día libre para servir al Señor. Así que Él está en todos los detalles, Él es el que está en control de nuestras vidas. Por eso no nos afanemos ni pongamos las riquezas primero que al Señor, porque nos vamos a empobrecer, porque no estará cubierta nuestro negocio, nuestras riquezas. Y otra de las cosas dice que es las codicias de otras cosas.
Y eso también pasa cuando queremos hacer algo y ese algo le damos más tiempo que al Señor. Y nos roba, nos desenfoca el tiempo del Señor. Y eso es algo que capaz que no es la voluntad de Dios. Por eso primero asegurarnos de la voluntad de Dios y darle el tiempo no más importancia que el tiempo del Señor. Amén. Y esos son los tipos de tierra. Y ahora viene el último, el cuarto, que es el que debemos reclamar para nuestra vida, el que debemos anhelar para nuestra vida, nuestro corazón sea como esa tierra buena. Amén. Para que dé fruto esa semilla que caiga en nuestro corazón. Y está en el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Y en la explicación de Jesús dice, en el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén, gloria a Dios. Y esa es la buena tierra, que cae la semilla, y eso significa que hay un proceso. Digamos, no es que nace el fruto enseguida, sino que primero echa raíces, sale, es probada por el sol y luego da su fruto. Es un proceso que tiene, ¿no? Que vamos a tener un proceso a que dé cumplimiento a esa promesa. Y que seamos fructíferos en todo lo que hagamos. ¿Y cómo somos fructíferos? Siendo sembrador, sembrando en otros la semilla, sembrando la palabra de Dios, dando de nuestra ofrenda, nuestro tiempo, de nuestros talentos al Señor, dándoselo a Él, siendo parte de la obra de Dios. Todas esas cosas harán que nosotros seamos buena tierra. Amén. Así que eso era lo que yo le quería compartir. Y si quieren vamos a orar y le pedimos al Señor que limpie nuestro corazón y nos haga de un corazón de buena tierra, para que cuando recibamos su semilla, su palabra, caiga y dé fruto al 100 por uno. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, pedimos, Señor, que vos, Padre amado, vengas y plante la semilla en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea de buena tierra, Padre. Purifica nuestro corazón, santifícalo, vivifícalo, para que cuando tú nos des esa semilla, Padre, dé fruto al 100 por uno y podamos ser de bendición para otros, también siendo sembradores, también, Señor, siendo parte de la obra de tu reino, Padre amado. Señor, en esta hora debemos que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, como hemos aprendido, Señor, en este estudio. Que caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por uno. Lo creemos, lo declaramos, Señor, te damos toda gloria a ti, y a ti, Señor, te bendecimos. Bendice, Señor, cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.